caracterizar a esta población en 3 grupos. Esto con base a las características clínicas que se presenten y también con base al nivel de funcionamiento que la persona haya tenido en los últimos 12 meses. Así, pues tenemos el grupo de vulnerabilidad genética y deterioro, el grupo de síntomas de psicosis atenuado y el grupo de síntomas psicóticos breves, limitados e intermitentes. La siguiente, por favor. La investigación nos ha demostrado que la proporción de personas con un estado mental de alto riesgo que van a transitar a un trastorno psicótico es del 22% en un periodo de 3 años y que el mayor porcentaje de transición suele presentarse dentro de los primeros 8 meses a partir de que las personas acuden a los servicios de salud a solicitar ayuda y además que la transición a la psicosis del espectro de la esquizofrenia es 6 veces más frecuente que la transición a alguna psicosis afectiva. La siguiente, por favor. Cuando nosotros identificamos a la población EMAR y hacemos un seguimiento clínico para conocer su evolución, nos vamos a enfrentar a 3 posibles panoramas. El primero es que a lo largo de nuestro seguimiento, pues la persona transite a un trastorno psicótico y lo conoceremos como un caso verdadero positivo. Aquí lo que indicaría esto es que los síntomas en la fase EMAR que nosotros observamos correspondieron al pródromo del primer episodio psicótico. El segundo panorama al que nos podemos enfrentar es que la persona no transite a la psicosis. Este se conoce como casos falsos positivos y, bueno, sería que la sintomatología que nosotros observamos en la fase EMAR no correspondió al pródromo de la psicosis. Posiblemente correspondió al pródromo de algún otro trastorno, si es que la persona lo desarrolló, o si no transita ningún otro trastorno, pues serían síntomas que se asociaron a alguna otra experiencia. Ujú. Y el tercer panorama son personas que no van a transitar a la psicosis en el seguimiento, pero van a transitar en algún otro periodo de la vida. Estos casos se conocen como falsos positivos y se han hipotetizado, se ha tratado de explicar por qué estos casos no transitan en el seguimiento y sí lo hacen en otro momento. Y se han hipotetizado algunas respuestas y es que generalmente cuando las personas están en un seguimiento es porque ya están en contacto con una institución de salud mental que les proporciona, que les brinda atención. Entonces, pues esta atención especializada podría contribuir a que la persona no transite. Y cuando termine el seguimiento, pues la persona puede también abandonar el tratamiento. Otra de las razones que se han planteado es que durante el seguimiento la persona podría no estar consumiendo drogas y una vez que termina la persona las consume y entonces esto la vulnera a transitar hacia la psicosis. Esto se ha observado principalmente cuando las personas inician con el consumo de cannabis. La siguiente, por favor. Entonces, se ha tratado de explicar cuál es la diferencia entre nuestros casos verdadero positivo y falsos positivos, porque fenotípicamente estas poblaciones son similares, al menos clínicamente. Entonces, para tratar de explicar esto, nos apoyamos en los factores de riesgo. Entonces, imaginemos un caso hipotético en un verdadero positivo que presenta, entre los factores de riesgo que presenta, pues tiene un alto riesgo poligenético para la esquizofrenia. El siguiente, por favor. Y además de esto, durante nuestra evaluación, la persona experimentó elevados niveles de estrés, usaba frecuentemente drogas y además no tenía redes de apoyo social. Versus nuestro falso positivo, que si bien dentro de nuestro seguimiento observamos que también tenía un riesgo poligenético para esquizofrenia, no estaba experimentando elevados niveles de estrés, no usaba drogas o lo hacía con uso esporádico y tenía importantes redes de apoyo social. El siguiente, por favor.
Entonces, lo que diferenciaría a estos dos grupos serían los factores potencialmente relevantes para el desarrollo de psicosis o para la transición, que conocemos como factores de riesgo acumulados. Ujú. La siguiente, por favor. La investigación ha demostrado que los factores de riesgo que están asociados a la transición a la psicosis son los antecedentes de complicaciones obstétricas, que la persona tenga historia de trauma, de abuso emocional y o de negligencia física durante la infancia, que la persona esté experimentando elevados niveles de estrés, que haya tenido un funcionamiento bajo en general durante la infancia y o la adolescencia, y que además de los síntomas EMAR también presente algunas otras comorbilidades como depresión y ansiedad, y que los síntomas EMAR que presente la persona, eh, en estos predominen los síntomas de la dimensión negativa. La siguiente, por favor. Las características que se han asociado a la población EMAR es que generalmente son personas jóvenes de entre 15 y 30 años, predominantemente son hombres y buscan ayuda en los servicios de salud mental. Y un dato muy importante es que esta población suele experimentar los síntomas psicóticos atenuados hasta un año antes de contactar por primera vez con los servicios de salud mental. Y también algo muy importante es que esta población, alrededor del 66%, ha presentado en algún momento ideación suicida y, o conducta autolesiva. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Tesely Domínguez, que nos va a hablar de psicosis y familia. Bueno, perdón. Bueno, los familiares de las personas con trastornos mentales y en específico de personas con trastornos psicóticos, que es de lo que estamos hablando en esta plática, pues constituyen un sistema de cuidado invisible, ¿no? Son los que proporcionan la atención a largo plazo de los pacientes en la comunidad, pero realmente no reciben la información necesaria ni el apoyo profesional para poder afrontar y sobrellevar lo que implica el cuidado del paciente en casa y todos los retos que implican, ¿no? Poder adaptarse constantemente a estos cambios. Entonces, se ha visto que como consecuencia del estrés derivado del cuidado, los familiares de personas con trastornos mentales y en específico con trastornos psicóticos, a menudo experimentan malestar psicológico, sobre todo angustia, preocupación, tristeza, enojo, frustración, ¿no? Y en algunos casos incluso llegan a desarrollar ya trastornos del estado de ánimo. Los familiares también pasan por una especie de proceso de duelo o sentimientos de pérdida que tienen que ver con todas las pérdidas de las expectativas que tenían de su familiar antes de que enfermara y con toda esta imposibilidad de poder seguir con sus propias aspiraciones personales, ¿no? Debido a toda la demanda de cuidado. Y hay diversos estudios que han mostrado que la carga del cuidado a largo plazo, pues tiene un impacto importante en toda la rutina diaria y en la dinámica familiar. Hay muchos familiares que restringen su vida social, también se tienden a aislar, un poco como consecuencia del estigma, ¿no? Porque les da vergüenza que los demás sepan el diagnóstico de su familiar. Incluso también llegan a descuidar sus propias necesidades personales y de salud. Y bueno, además de todo esto, pues tienen que asumir el costo del tratamiento y la manutención de sus familiares enfermos, porque en la mayoría de los casos, como ya les comentaba antes, como el trastorno inicia entre la adolescencia y los inicios de la edad adulta, pues los pacientes generalmente interrumpen sus estudios, muchas veces ya no los vuelven a retomar, es difícil que consigan un trabajo estable y por ende, pues suelen depender económicamente
de la familia. Esto es como un esquema que es, bueno, como bastante útil para poder expresar. Es de un estudio que es una revisión sistemática que se hizo de estudios cualitativos sobre el impacto positivo y negativo que tiene el cuidado de un familiar con esquizofrenia, sobre todo en los cuidadores que son familiares. Entonces, esto lo que muestra es que ya desde las fases tempranas, el trastorno pues provoca en la familia pues una serie de acontecimientos que pueden resultar bastante traumáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un primer episodio de psicosis, pues hay mucha incertidumbre del diagnóstico, de qué va a pasar después, y el comportamiento también suele ser bastante impredecible. Y más adelante, cuando la persona ya recibe un diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, pues la familia se ve involucrada en un proceso bastante difícil y doloroso, ¿no? Y confuso que puede durar muchos años. Y el proceso de recuperación en la familia, pues no es lineal, ¿no? Sino cíclico, como puede verse aquí. Y tiene que ver con estas etapas o ciclos que, que ocurren también en el trastorno, en el curso clínico, que son constantes crisis y recaídas. Entonces, lo que sucede es que, digamos que la familia en cada una de estas etapas empieza a desarrollar sus estrategias y habilidades propias, ¿no? Que les facilitan sobrellevar y progresar, ¿no? Digamos, en todos estos cambios. Eh, pero pasa también por muchos altibajos, porque cuando hay una mejoría, los familiares pues tienen la esperanza de que, bueno, a lo mejor podemos volver a estar como antes, pero cuando ocurre otra recaída, pues los familiares vuelven a pasar por sentimientos de impotencia y desesperación, y pues toda esta carga emocional y financiera, como ya mencioné también, pues impacta negativamente, ¿no? Sobre la calidad de vida de los cuidadores, que son normalmente los familiares. Entonces, dentro de estos estudios que se han hecho de la familia, se ha estudiado mucho el ambiente familiar como un factor de estrés psicosocial que puede influir y tener un impacto en el pronóstico de la psicosis. Y hay muchos estudios que se han enfocado en investigar cómo influye el ambiente familiar en la evolución clínica de los pacientes con psicosis, y sobre todo se han hecho estos estudios en pacientes con esquizofrenia. Entonces, estos primeros estudios se desarrollaron porque se empezó a observar que los pacientes que tenían esquizofrenia, que estaban hospitalizados, una vez que se daban de alta, alrededor de la mitad tenía una recaída durante los siguientes meses después del alta hospitalaria, sobre todo cuando convivían en ambientes familiares más críticos o más hostiles, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a estudiar a este ambiente familiar como un predictor de recaída, y surgió el concepto de emoción expresada. En más concreto, la emoción expresada se define eh, como este ambiente emocional y las actitudes que tienen los familiares hacia un miembro de la familia que tiene un trastorno mental. Se dividen en emoción expresada alta y baja de acuerdo a los niveles que presentan, con cada uno de los componentes, ¿no? Que, o estos constructos, ¿no? Que están, dentro de estas dos categorías de alta y baja. Algo que es importante mencionar es que estos componentes de la emoción expresada no son como nombres de emociones, sino más bien son nombres técnicos que han surgido a partir de la investigación empírica. Entonces, la emoción expresada alta se caracteriza por la presencia de niveles altos de crítica, hostilidad y sobreimplicación emocional. Lo que caracteriza la crítica son sobre todo estos comentarios desfavorables que hacen, ¿no? Sobre la conducta del paciente, que suelen ser normalmente expresiones de enojo,
y a diferencia de la hostilidad, que es algo como más generalizado, estos comentarios críticos muestran más un rechazo hacia la persona de forma global, más que a las conductas que tienen. Y la sobreimplicación emocional se refiere a una respuesta emocional exagerada puede ser de desesperanza, autosacrificio o una conducta sobreprotectora extrema que tienen los familiares hacia el miembro de la familia que padece el trastorno mental. Entonces, la sobreimplicación emocional normalmente es como una mezcla de ansiedad y culpa, porque los familiares muchas veces se sienten culpables o responsables de la enfermedad del paciente, generalmente los padres, y ese sentimiento de culpa los lleva como a hacer todo lo posible para ayudar al paciente y compensar este impacto, ¿no?, de la enfermedad en sus vidas, y incluso llega al extremo pues de olvidarse de sus propias necesidades. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor hay una madre que está tan desbocada en el cuidado de su hijo que renuncia a su trabajo, rompe con su vida social para poder estar todo el tiempo al pendiente y cuidar a su hijo. Entonces, todas estas actitudes de autosacrificio y sobreprotección pues suelen ser muy perjudiciales, porque en vez de fomentar la autonomía, lo que provoca es que los pacientes se hagan más dependientes a la familia y pues se hacen incapaces de valerse por sí mismos. Esto en cuanto a la emoción expresada alta. La emoción expresada baja se caracteriza por componentes como los comentarios positivos y sobre todo la calidez, y los familiares de emoción expresada baja suelen tener como estrategias de afrontamiento más positivas, y aunque también pueden o suelen, ¿no?, mostrar sentimientos de frustración y enojo, son más empáticos, más comprensivos y tienen como más compromiso para apoyar al paciente y no hacer todo por ellos. Entonces, tanto la crítica como la sobreimplicación emocional por parte de los familiares es lo que ha mostrado que son unos factores estresantes que dificultan el proceso de recuperación del paciente, mientras que la calidez y las actitudes positivas, pues, facilitan el bienestar de los pacientes. Y entonces se ha visto que los pacientes que están en ambientes de alta emoción expresada, pues tienen un mayor riesgo de recaída que los que están en ambientes con familiares de baja emoción expresada. Y todo este efecto nocivo se ha demostrado en múltiples trastornos médicos y psiquiátricos y en toda una variedad de entornos culturales. Se han hecho estudios en muchos países y etnias y culturas y más o menos la tendencia es la misma. Y bueno, algo que es importante mencionar es que estas influencias que hay entre el paciente y la familia pues son bidireccionales, ¿no? No es solamente que la emoción expresada y el ambiente familiar influye en el pronóstico o en el curso clínico, sino que también las características del paciente y las características específicas de sus trastornos pues influye mucho en la familia, ¿no? Como ya mencioné hace rato. Y pues todo esto además va cambiando con el tiempo, ¿no? Porque la evolución del trastorno va cambiando, las dinámicas familiares va cambiando, se van adaptando, viene una crisis, entonces todo esto es como algo que va con múltiples ciclos de interacción que influyen mutuamente entre sí. Y bueno, hay un modelo que es el modelo atribucional, que bueno, que es muy útil para poder entender los mecanismos que subyacen estas relaciones entre el estrés del ambiente familiar y los procesos psicóticos. Y este modelo postula que todas estas actitudes y emociones que tienen los familiares hacia el paciente, pues están íntimamente relacionados con las creencias que tienen sobre qué es lo que le ocurre al paciente o sobre cómo explican ellos estos comportamientos problemáticos, ¿no?, que puede tener el paciente. Entonces, los familiares que creen que el paciente puede controlar
sus síntomas y su comportamiento, pues tienden a ser más críticos y suelen culpar al paciente por sus problemas. Entonces, por ejemplo, si un paciente que tuvo un episodio psicótico y después de eso pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su cuarto, ensimismado, sin querer convivir con nadie, eh, si la mamá piensa que la conducta que está teniendo su hijo es porque siempre ha sido un flojo y entonces se está aprovechando de esta situación para no hacer nada. Entonces probablemente cuando haya una interacción entre ellos, pues va a haber comentarios críticos como ya levántate, ¿no? Eres un bueno para nada, ¿no? Por poner un ejemplo. A diferencia de aquellos familiares que atribuyen los síntomas o el comportamiento, ya sea a factores externos que el paciente no puede controlar o se autoculpan a ellos mismos y entonces tienden a ser más sobreimplicados. Entonces, poniendo el ejemplo anterior, si la mamá está sumamente preocupada por la actitud o el comportamiento que está teniendo su hijo y ella cree que lo que pasa es que pues a lo mejor ella estaba demasiado ocupada con sus cosas y no se dio cuenta, ¿no? De que el paciente empezó a tener cambios y no pudo como pedir ayuda a tiempo, entonces pues va a tener sentimientos de culpa que lo que van a hacer pues es optar como por unas actitudes más sobreprotectoras. Entonces, bueno, hasta la fecha, la mayor parte de la investigación que se ha relacionado con el estudio de todos estos factores familiares en pacientes con psicosis, sobre todo se ha enfocado en estas etapas más crónicas o graves, como es la esquizofrenia, eh, pero ya recientemente ha habido un poco de investigación y ya hay estudios y evidencias sobre qué ocurre con la familia en estas fases tempranas de la psicosis o de alto riesgo. Entonces, retomando un poco el esquema que les había puesto antes del continuum de psicosis, podemos decir que todos los factores familiares que están involucrados a lo largo de todo este continuum, ¿no? Como puede ser el apego, las atribuciones que ya comencé, ¿no? Sentimientos de pérdida, carga, eh, todo esto va progresando y evolucionando también en una línea, digamos, como paralela al curso clínico de lo que tiene el paciente, ¿no? Entonces hay una interacción constante y bueno, el estudio de las familias en estas fases tempranas o iniciales tiene la ventaja de que, pues, como ya mencionaba también antes, es un momento que todavía no está sesgado por muchos factores que ocurren después en las etapas más avanzadas o crónicas, como pueden ser pues la aparición de síntomas más graves, hay un mayor deterioro, hay más comorbilidad, hay efectos secundarios de la medicación, hospitalizaciones, o sea que todo eso que suele ocurrir más adelante, pues en estas fases tempranas aún no sucede. Entonces, esto nos permite, cuando estudiamos estas fases tempranas, entender un poco mejor estos desarrollos iniciales de la emoción expresada y de todas estas creencias que tienen los familiares y experiencias de cuidado en un momento que están como iniciando, ¿no? Entonces, esto es importante porque como se ha visto en los estudios, todos estos factores familiares, además de tener como un efecto en lo que es el curso clínico, pues también ayudan mucho a poder hacer que el paciente tenga una adherencia al tratamiento, a mejorar el bienestar del paciente y sobre todo nos ayuda a entender pues cómo podemos diseñar intervenciones más preventivas que estén como diseñadas a prevenir todas estas dinámicas negativas que se generan en el entorno familiar. Entonces, de manera muy general, hay estudios, hay muy pocos estudios sobre la emoción expresada en la psicosis temprana y lo que han mostrado los estudios en general es que
el ambiente familiar cuando tiene altos niveles de crítica, o sea, cuando es alta emoción expresada, sobre todo cuando hay más desaprobación, pues se asocian con una mayor gravedad de síntomas psicóticos y un peor funcionamiento más o menos a los 6 meses de seguimiento, que son los estudios que se han hecho de seguimiento. Y también se ha mostrado pues que el ambiente familiar más positivo, sobre todo la calidez, predice una mejoría clínica y funcional. Una de las diferencias que hay entre estas asociaciones de emoción expresada con el estatus clínico en las fases tempranas en comparación con las fases más crónicas es que la sobreimplicación en las fases tempranas parece ser más un factor protector que se relaciona con una mejoría del funcionamiento y del estatus clínico de los pacientes a largo plazo, porque se ve que en estas fases tempranas la sobreimplicación emocional, en vez de ser comportamientos más sobreprotectores y de autosacrificio, como comentaba antes, son más emociones o actitudes de preocupación, angustia y ansiedad. Entonces, pues estas diferencias hay entre el inicio y la evolución, ¿no? de estas actitudes. Entonces, también existen algunos estudios, aunque son muy pocos, que han mostrado también que en estas relaciones entre la emoción expresada y las creencias de los familiares, pues influyen, ¿no? en el estatus clínico del paciente, pero que también estas emociones expresadas y atribuciones están relacionados con los problemas emocionales que pueden tener los familiares, sobre todo con niveles altos de ansiedad y depresión. Entonces, algunas de las implicaciones clínicas de todo esto es que también de forma muy general, porque hay mucha información y estamos intentando como resumirlo lo más posible, es que los resultados de los estudios que se han hecho con familiares en estas fases tempranas de la psicosis han puesto en evidencia que sí existe ya desde estas fases tempranas un impacto importante a nivel emocional en los familiares que se caracterizan sobre todo por ansiedad y preocupación que produce ciertas actitudes negativas hacia los pacientes. Entonces, es por esto que es muy importante poder intervenir con la familia desde estas fases tempranas, porque es evidente que la familia está pasando por un proceso emocional muy intenso y requiere un apoyo psicológico para poder manejar todas estas pensamientos y emociones que está pasando y poder tener también técnicas específicas para poder reducir el estrés. Entonces, es muy importante brindar información y apoyo psicológico a las familias, pues para mejorar la comprensión que tienen del trastorno, porque mientras más información y mejor comprensión, pues más fácil es manejarlo, ¿no? También para poder reducir estas atribuciones que tienden a culpar al paciente y mejorar estas reacciones emocionales negativas y sobre todo evitar que estas actitudes de alta emoción expresada se afiancen, ¿no? más adelante o a largo plazo. Entonces las necesidades de la familia también son muy importantes porque, como mencionaba antes, además de que pueden influir en el curso clínico, también son claves para el bienestar del paciente y para promover la adherencia al tratamiento. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Lourdes Nieto para continuar. Bueno, en las intervenciones familiares, en la psicosis, existe evidencia de que los familiares necesitan apoyo de los profesionales de la salud para que puedan entender cuál es el proceso de la enfermedad de su familiar, para que también desarrollen mejores estrategias de comunicación y de convivencia. También es importante que los profesionales de la salud expliquen a la familia cuál es la mejor manera de actuar y de manejar situaciones de crisis y ayudarlos también a desarrollar estrategias para reducir el estrés que implica el cuidado. Y además también promover y guiarlos
para que el paciente pueda tener en la medida de sus capacidades, pues, una autonomía y reducir la carga en la familia. El siguiente, por favor. Existen varias propuestas de intervenciones familiares en esquizofrenia y también de manera muy general los estudios han demostrado que estas intervenciones sirven para mejorar los conocimientos de la familia sobre la enfermedad, para desarrollar estrategias de afrontamiento y que también mejoran la calidad de vida de la familia y fortalecen sus redes de apoyo a la vez que disminuye la carga en el cuidado, también disminuye el estrés al que está sometido la familia, reduce el aislamiento de la familia y en los pacientes se ha comprobado que se reduce la tasa de recaída y la duración de la hospitalización. El siguiente, por favor. Entonces, bueno, en la psicosis es muy importante considerar que las intervenciones familiares deben de adaptarse a la fase del trastorno por la que esté atravesando el familiar afectado, porque las necesidades que van a tener los familiares de personas con psicosis temprana van a ser muy distintas a la de los familiares de pacientes crónicos. Entonces, se tiene que entender el proceso de adaptación en el que se encuentre la familia. Generalmente en las fases tempranas de la psicosis pues existe mucha ansiedad y mucha angustia por la incertidumbre diagnóstica. Y también en estas fases la familia puede desarrollar una dependencia hacia los profesionales de la salud, tratando de encontrar respuestas que desafortunadamente en la mayoría de los casos pues no hay una respuesta clara en estas fases tempranas. La siguiente, por favor. Y también se ha comprobado que el trabajo con la familia es crucial desde las fases tempranas de la psicosis porque además de mejorar el funcionamiento familiar, pues también va a minimizar el riesgo de deterioro en la persona que está afectada, porque en las fases tempranas, las personas son especialmente vulnerables a estresores ambientales. Entonces, si hay un mejor ambiente familiar, pues estará expuesto a menores estresores, al menos en el entorno familiar. La siguiente, por favor. Entonces, no hay, para las intervenciones familiares en psicosis temprana, no son tan abundantes como para otras etapas del trastorno, por ejemplo, para la esquizofrenia. Pero estas tres de las que les vamos a hablar de manera muy general son aquellas que a nivel científico han demostrado ser efectivas para reducir la emoción expresada y para mejorar las habilidades de comunicación en la familia. Entonces, pues tenemos el programa de intervención temprana de Calgary, la terapia psicoeducativa centrada en la familia y el tratamiento integral orientado a la familia y a la comunidad. La siguiente, por favor. Em, el programa de psicosis temprana de Calgary originalmente fue diseñado para atender las necesidades de personas con trastorno, con un primer episodio psicótico y sus familiares. Es un programa muy completo que ofrece a las personas desde tratamiento farmacológico hasta intervenciones psicosociales, que es justo donde aparecen las intervenciones familiares. Y los autores de este programa en el 2006 adaptaron para que pudiera ser aplicado a la población EMAR. Las etapas de este programa son las mismas que para personas con primer episodio psicótico, solo que la información en cada una de estas pues se va adaptando a la fase EMAR. La siguiente, por favor. Y este modelo para población EMAR es muy conocido como el Stage Model. Y en la primera etapa, además de brindarle a la familia apoyo práctico y emocional, también se les brinda información general sobre qué es la psicosis y también se concientiza a la familia sobre el papel tan importante que ellos tienen en la evolución de su familiar. Y también en este programa se invita a los miembros de la familia a evaluaciones psicológicas y o psiquiátricas para poder identificar a familiares en riesgo, no solo de psicosis, sino también, por ejemplo, de depresión o de algún otro problema de salud mental.
En la segunda fase se evalúa el funcionamiento familiar, se establece una alianza terapéutica y también se ayuda a la familia a comprender cuál va a ser el proceso de recuperación de su familiar, ya que identifique signos tempranos de una posible recaída. En la tercera etapa, además de reforzar estrategias de afrontamiento que ya se hayan adquirido en las fases previas, se ayuda a la familia en resolución de problemas específicos, en manejar recaídas y en promover la independencia del paciente. Y también a la familia se le enseñan estrategias para cuidar su salud emocional. Y la cuarta fase, se trabaja el cambio de expectativas, esto que les comentaba hace un momento Teseli, que, por ejemplo, los padres pueden ver, ante la enfermedad, pueden ver truncadas las expectativas de su hijo de que fuera económicamente independiente, que fuera a la universidad, que formara una familia. Pues estas expectativas tendrán que adaptarse a la situación actual. También se pone en contacto a la familia con servicios que ofrecen salud mental a largo plazo y pues se hace en la medida de lo posible un pronóstico de la situación del familiar afectado. La siguiente, por favor. La terapia psicoeducativa centrada en la familia fue desarrollada en los años 80 y originalmente se diseñó para pacientes con trastorno bipolar, y posteriormente también fue adaptada para población EMAD. Existe un manual que nos va guiando para aplicar esta terapia, que consta de 12 semanas y cada sesión tiene una duración de 50 minutos aproximadamente. Eh, y el primer módulo se enseña a la familia o se le da psicoeducación para que aprenda a manejar el estrés. Se le ayuda a desarrollar un plan de acción ante los posibles cambios que va a enfrentar la familia y se trata de concientizar sobre la importancia de distribuir el cuidado entre los diferentes miembros y no delegarlo a una sola persona, que es lo que comúnmente se observa. En el módulo 2, pues se les enseña a desarrollar habilidades de comunicación interpersonal y en el caso del familiar afectado se intenta que estas habilidades de comunicación las pueda llevar más allá del ámbito familiar y también las desarrolle en el trabajo o en la escuela. Y el tercer módulo se ayuda a la familia a resolución de problemas específicos. El siguiente, por favor. Y también existe el tratamiento integral orientado a la familia y a la comunidad. Este es un modelo muy interesante que se imparte a nivel comunitario o en el hogar de la familia. Fue desarrollado en Helsinki este programa y es un trabajo interdisciplinario y incluye la figura de un trabajador comunitario que tiene un papel central en el tratamiento porque ayuda a reducir factores potencialmente estresores para el familiar afectado. Por ejemplo, si sufre de bullying en la escuela, el trabajador comunitario se entrevista con los profesores y trata de encontrar una solución para que el bullying cese. O si la persona presenta dificultades de aprendizaje, se encarga de apoyarla para que pueda afrontar estas dificultades. Este modelo se basa en una técnica que se llama diálogo abierto, que es un modelo de intervención, y se realizan reuniones con los miembros de la familia en las que se discuten los posibles conflictos que estén surgiendo entre la familia y los profesionales se aseguran que el familiar afectado reciba el apoyo de la familia. En este modelo de diálogo abierto, si no solo se incluye a la familia, sino también puede incluir a otras personas importantes para el familiar afectado, por ejemplo, la pareja, algún amigo importante. Y aunque este modelo es relativamente nuevo, ya existen estudios científicos que han comprobado que después de 2 años de estar bajo este tratamiento, el 83% de las personas ya se había reincorporado nuevamente a sus trabajos o a la escuela o estaba en busca de un empleo o de alguna escuela para continuar estudiando. También las familias mostraban una mejor comunicación en general,
aquellos pacientes que tuvieron que ser hospitalizados, pues se redujo el tiempo de esta hospitalización y también se redujo la severidad de los síntomas psicóticos y las dosis de tratamiento. Este modelo también cuenta con equipos móviles para atender casos específicos de crisis y apuesta por una intervención inmediata y pues para evitar la prolongación de los síntomas no tratados. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aunque las intervenciones familiares en psicosis temprana son aún escasas, en general han demostrado ser efectivas para reducir la emoción expresada, para mejorar la comunicación familiar, para reducir la carga del cuidado y para reducir síntomas de depresión y sentimientos de desesperanza en la familia. La siguiente, por favor. Y bueno, la doctora Teseli y yo actualmente estamos liderando un proyecto sobre este tema en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Este proyecto es financiado por CONACYT y para nosotros era muy importante, bueno, teníamos mucha ilusión de presentar este Ateneo para poder compartir el trabajo que estamos realizando en el instituto y quizá en un futuro pues poder hacer una colaboración interinstitucional con ILEV porque creemos que es una institución que puede detectar estos casos y que pueden llegar porque se ha demostrado que las personas suelen solicitar atención psicológica como primer recurso. La siguiente, por favor. Entonces, los objetivos generales que tenemos en este proyecto, nosotras queremos conocer la prevalencia de estados mentales de riesgo y conocer su evolución clínica en un seguimiento de un año. También vamos a analizar los factores de riesgo y protectores que se asocian a la severidad clínica y al funcionamiento de la persona. También vamos a explorar diferencias demográficas, psicológicas, clínicas y psicosociales por género. Para ello, invitamos a participar a personas entre 14 y 40 años que presenten síntomas que podrían corresponder a un perfil EMAD y a familiares de primer y segundo grado de personas que ya tengan un diagnóstico que cumpla criterios para esquizofrenia o algún otro trastorno psicótico. La siguiente, por favor. Entonces, en nuestro estudio incluimos diversas variables. Eh, Además de conocer si las personas cumplen criterios EMAR, también evaluamos la presencia de psicopatología general como síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas TOC. También identificamos si la persona tiene un trastorno esquizotípico de la personalidad. Evaluamos cuál es su ajuste premórbido, su funcionamiento social y ocupacional, si ha habido experiencias de trauma en la infancia, los acontecimientos vitales estresantes a lo largo de su vida y al momento de la evaluación. También evaluamos sus redes de apoyo social, el tipo de apego, si consume drogas y también si tiene antecedentes de complicaciones obstétricas. La siguiente, por favor. Entonces, no, la siguiente, gracias. Entonces, bueno, pues esto es nuestro tema y a grandes rasgos, pues también nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes Teseli. No sé si abrimos un espacio para diálogo, preguntas, inquietudes. Sí, claro. Sí, ok. Muy bien. Dejar de compartir, ¿no? Sí, para tener un poco más de Ya. espacio. Ujú.
Sí, bueno, creo que no hay ahorita manos levantadas. Ok. Creo que hay alguien que... Ajá. No sé. Sí, a mí me aparece que Verónica Ah, ok. levantó la mano. Hola, buenas noches. Buenas Hola. noches. Cajanhausen, soy exalumna del ILEF. Pues qué interesante lo que están haciendo. Les quería preguntar, ¿ustedes están en el Instituto Nacional de Psiquiatría? Sí, ¿Y qué relación tienen con Voz Pro Salud Mental? bueno, de hecho, la doctora María Luisa Rascón, que forma parte de este equipo de investigación, em, forma parte de la Asociación Voz Pro Salud Mental y también nos apoya en la canalización de posibles participantes. Ok, entonces ahorita lo que ustedes buscan es como hacer una investigación y detección de esta fase, ¿no? Premórbida, eso es lo que Sí, entiendo. Sí, Ok, sí. sí, pero todavía no aplican ahorita terapias para las familias. No, todavía no, no. no estamos en esa fase, pero algo que nos interesaría mucho de hecho, de poder compartirles esto con ustedes es que consideramos que hay, como mencionaba Lourdes, por una parte, los casos que pueden presentar este tipo de síntomas, ¿no? Que pueden estar en riesgo de poder desarrollar quizá un trastorno psicótico y que se pueden detectar en estas fases previas, creemos que muchas de estas personas podrían, ¿no? Acudir a buscar ayuda o atención en otros recursos, sobre todo de atención psicológica, como puede ser el ILEF. Entonces, pues a lo mejor si pudiéramos con los profesionales que atienden ahí, poder, ¿no? Como enseñarles un poquito más estas características más detalladas para que detecten estos casos y ya sea que nos los puedan como canalizar para que podamos hacer una evaluación no más exhaustiva y poderlos dar un tratamiento más específico. Eso por un lado, pero también por otro lado a nosotros nos ha pasado mucho que a los participantes que llegan a nuestro proyecto y que evaluamos, siempre vienen acompañados de la familia. Nosotros también realizamos una evaluación a los familiares, hablamos con ellos y vemos que también están muy necesitados de una contención psicológica y apoyo, ¿no? Que nosotros no podemos brindarles porque nosotros estamos específicamente en el área de investigación y tenemos contacto con la clínica del instituto, pero es una cuestión burocrática muy compleja que no podemos darles esa atención que requieren, ¿no? Entonces, pensamos que a través de ustedes podría ser una forma de poder brindarles este contacto del ILEF para que ellos puedan acudir y buscar esa atención, ¿no? Que aunque no sea, pues quizá inmediata, porque a veces dicen, bueno, sí necesito el apoyo, pero pasan muchas cosas y quizá no van, pero al menos que tengan el contacto para poder acudir a ustedes y poder recibir esa atención que realmente necesitan y que mejoraría muchísimo toda su situación, ¿no? Que es bastante crítica. Entonces, por ese lado, nosotros pues estamos por eso muy agradecidas de poder compartir con ustedes y que pudiéramos hacer alguna especie de vínculo para que todo esto pueda fluir, ¿no? En beneficio de los familiares y de los pacientes. Claro, ok, gracias. Y más en concreto con lo de Voz Pro Salud Mental, pues como hay pacientes que van ahí que presentan trastornos psicóticos, pues nosotros contactamos a sus hermanos o hijos para ver si tienen estas características de alto riesgo para incluirlos en el estudio. Claro, como para medida preventiva, ¿no? Y poder... Ajá. Ok, gracias. Gracias.
Gema Saldaña también tiene Hola. la mano levantada. ¿Qué tal? Buenas noches, Te doctora. escuchamos, Gema. Buenas Sí, noches. estaba preguntándome acerca de los chicos que ustedes dicen cuando están en las adicciones, es probable que se les desarrolle una esquizofrenia con el tiempo. Digo, y no es probable, tengo por ahí alguno de mis pacientes, pero también tengo algunos otros chicos que están en el proceso o están en el tiempo de que la familia está batallando con las adicciones. Entonces, lo que yo me preguntaba era qué tan válido o qué opinión tienen ustedes de una advertencia como esta de posiblemente pueda desarrollar esquizofrenia o algún tipo de psicosis más adelante si el chico no es atendido para bajar la adicción. Si esto no alerta demasiado a las familias, si no las ponemos en una alarma innecesaria. Quisiera su opinión acerca de eso. Gracias. Mira, Eh, ah, bueno, ¿quieres tú contestarlo? Perdón. Como tú prefieras. Bueno, no, lo que yo quería comentar es que, o sea, sí se ha demostrado que es un factor de riesgo importante el consumo de ciertas drogas, el cannabis, por ejemplo, y algunos, bueno, y otras drogas, ¿no? Pero en realidad la prevalencia de los trastornos psicóticos es muy baja, ¿no? Entonces, y también los trastornos psicóticos tienen un elevado estigma social, ¿no? Entonces, yo creo que si la persona no presenta como algunos síntomas o indicios, ¿no? De estas experiencias que pueden ser como de psicosis, pues a lo mejor, o sea, sí puede servir como de una alarma, pero creo que puede tender más a ser como estigmatizante y como generar una alarma que probablemente no pase y entonces ya no tiene ese efecto deseado, ¿no? No sé, Lourdes, si quieres Y hacer algo. sí, yo lo que quería agregar es que cuando nosotros detectamos a una persona que cumple criterios EMAR, somos muy cuidadosas en explicar la situación que está atravesando la persona, porque efectivamente no hay, aunque cumpla criterios EMAR, no existe la certeza de que va a transitar hacia la psicosis. Entonces, aunque la persona cumpla estos criterios, pues es muy importante manejar la información con mucho cuidado para no alterar a la persona. De hecho, hemos visto casos donde acuden con otras personas, previamente con otros especialistas, y les dicen directamente que tienen riesgo de desarrollar esquizofrenia. Entonces, eso hace que la persona sienta miedo, que se aleje de los servicios de salud y pues que viva un estigma, ¿no? Y que entonces esta información se tiene que manejar siempre con mucho cuidado. Es lo que quería agregar. Gracias. Algo que puede servir es que muchas veces los efectos que producen ciertas drogas, que son sobre todo alucinógenos, si estas experiencias persisten cuando no hay consumo, pues sí es un foco de alerta para ver si esto no puede progresar a algo más grave, ¿no? Pero, pero yo creo que en cada caso habría que ver, ¿no? Qué tipo de consumo se tiene, qué tipo de droga y la frecuencia y qué efectos está teniendo para poder indicarles más o menos si podrían o no desarrollar un trastorno psicótico. Ujú. Ok, muchas gracias. Vamos a intercalar, si les parece bien, algunas dudas que están apareciendo en el chat. Y ahorita le damos la palabra a esta persona que tiene levantada la mano, que no sé su nombre. Ahorita le damos la palabra. Diana Chavirria duda, el estudio en sus primeras intervenciones y del estudio que están realizando si ya hay una publicación. No, de momento el estudio está en su fase inicial. Estamos ahorita evaluando participantes.
De momento tenemos un poco paradas las evaluaciones por la pandemia, pero todavía no publicamos. Pero de las intervenciones que, bueno, y de en general, ¿no? Del contenido de la presentación tenemos las publicaciones que podríamos compartirles si les interesa. Gracias. Ceci Vieira, si han identificado algún segmento social en el que las personas presenten con mayor frecuencia el padecimiento. ¿A qué se refería con un segmento social? No sé si entiendo bien. No lo sé. A ver si ahorita está por acá y nos puede decir. Ciertas características como de la población. Demográficas quizá. No lo especifica. Creo que alguien puso poblaciones marginales. No sé si sea la misma persona o corresponda a otra pregunta. Bueno, hay algunos factores de riesgo que se asocian con estos trastornos. Sí. Tiene que ver, por ejemplo, la pobreza, la alta densidad poblacional, la experiencia de, bueno, tener, por ejemplo, un familiar que padezca un trastorno de psicosis y alguna serie de situaciones como llamábamos como eventos vitales estresantes o situaciones extremas, ¿no? Que provocan estrés y que pueden ser como detonantes, como puede ser también el consumo de drogas. Entonces, sí hay como ciertas características que pueden hacer a una persona más vulnerable o a que puedan ser como predisponerse más a tener un trastorno, pero es toda una serie de factores o sea, que no se puede decir esto ocurre y esto no, porque incluso hay muchos estudios, por ejemplo, que se han hecho en gemelos, donde tienen pues más o menos, ¿no? Las mismas carga genética y vivencias, ¿no? De ambientes familiares y vivencias en las escuelas y sucede que uno desarrolla psicosis y otro no. Entonces es como algo que sí se ha estudiado mucho y que sí se sabe que ciertas características predisponen más o menos, pero pues es muy difícil como establecer, ¿no? Una causalidad, única causalidad. Ok, gracias. Aquí hay esta persona que tiene levantada la mano. Si quiere participar, adelante. Es que no veo su nombre. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Soy Meli Garduño y soy psicóloga recién egresada. Bueno, tengo un par de años. Tengo un hermano que está presentando síntomas. Él es mayor que yo, pero no sé si sea posible que fuera candidato para ser evaluado por ustedes. ¿Sí? Sí, Bueno. sí, nuestro contacto. ¿Me escucho? Ay. Sí, vas. Sí, sí escucho. Ay, perdón, ¿te se le ibas a decir algo? No, vas tú. Ok. Pues sí, no sé si alcanzaste a guardar nuestro correo electrónico y nuestro teléfono que pusimos al final de la presentación. Si no, quizá ahorita lo podemos volver a compartir y sí podríamos ponernos en contacto para ver esto. Sí, me gustaría muchísimo. Sería de gran utilidad ¿Sí? para mí y para él, porque sí, ahorita está en una fase pensé en un principio que era depresión, pero como que está unado a otros síntomas como escuchar voces, o como sí, ideas muy delirantes. Como que alguien quiere hacerle daño, como que alguien
lo está dañando en su salud y que por eso él no se siente bien. Entonces, sí me gustaría Sí, que le mira, hicieran si gustas escribirnos a alguna de las dos a estos correos o llamarnos por teléfono, el teléfono es el del instituto y bueno, pues es en el horario que estaríamos laborando, pero también puedes escribirnos a nuestro correo. Ah, correcto. Bueno, muchísimas gracias. A ti, muchas Sí. gracias. Gracias. Seguimos con el chat. Nos quedan, si les parece bien, 5 minutos más. ¿Están de acuerdo? Sí. Para abordar algunas de las dudas acá. Preguntan si en México existen las casas de medio camino, que son esta fase intermedia de internamiento a cuando regresan a sus contextos habituales. Sí, sí hay diversas instituciones, privadas sobre todo. Entonces, si gusta como más detalle, pues nos puede también escribir y en función de las necesidades, pues les decimos las instituciones que conocemos que los pudieran atender. Muy bien. Y yo creo que es el mismo caso, bueno, un caso similar al de Georgina Montelongo, que dice que ella es paciente psiquiátrica y que la estaban atendiendo en Ceposam y bueno, pues se detuvo todo por la pandemia y pues igual podría tener sus datos y tener alguna Sí. alternativa. Preguntan si están atendiendo en ProSalud mental, presencial o virtual, y si el familiar indicado no quiere atenderse, si puede ir el familiar. Sí, Porque también creo que si la persona quiere escribirnos, le pasamos la liga de Voz Pro Salud Mental, donde puede encontrar información. De momento, me parece que los cursos que está haciendo esta asociación civil están siendo en línea, pero bueno, en la página puede encontrar cuándo se dan, los horarios, cómo se inscriben y en este caso, en estos grupos, aunque el familiar afectado no se atienda, la familia puede acudir a los grupos de apoyo. Muchas gracias. Buenas noches, soy la psicóloga Leticia y yo atiendo bueno, la paciente tiene un hermano y él tiene estas características que ustedes están mencionando. Entonces, igualmente podría yo darle este dato a mi paciente para que se comunique con ustedes. Claro, Sí, sí. Sí, son Sí. perdón, es esta última diapositiva que pusieron, ¿verdad? ¿Quieren que la vuelva a compartir? La dejo. Sí, es donde vienen nuestros correos y el teléfono de nuestra oficina del instituto. Ok. Bien, muchísimas gracias, doctoras. A usted, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Aquí hay otra pregunta del chat de Alma Rosa Gutiérrez, una colaboradora nuestra. Dice, muchas gracias, doctora. Muy interesante el abordaje del manejo preventivo y familiar en casos prepsicóticos. ¿Consideran que el contexto social y efectos de la pandemia pueden ser disparadores de estos casos EMAR? ¿Y contemplan incluir en su investigación un grupo piloto de terapeutas familiares que se adhiera a un programa de atención? Que es justo lo que platicaban al final, ¿no? Pues Sí, sí. esto, ay, perdón. Como lo mencionaba Teseli, esto nos gustaría implementarlo en un futuro en colaboración con ILEF. Y con respecto a la primera pregunta sobre los efectos de la pandemia sobre la salud mental de la población, pues creemos que efectivamente va a afectar por estar encerrados, por el posible ambiente familiar que si no es muy favorable,
va a repercutir en la población. El factor también de estrés, del miedo a contagiarse. O sea, creemos que efectivamente pues pueden ser un ambiente estresor que puede contribuir a que la persona pues exacerbe sus síntomas o aparezca, ¿no? Como un evento estresor. Muchas gracias. Y bueno, además de todos los agradecimientos que están por acá, yo creo que cerramos con esta, de si tienen el dato de cuál es la prevalencia de psicosis en las madres en puerperio en México. No, no lo tengo. No, de momento no lo tenemos, pero también si gusta escribirnos al correo, podemos compartirle algunos artículos sobre el tema donde venga el dato preciso. No sé si en México ya se haya evaluado esta prevalencia, pero podemos compartirles información. Muy bien. Pues muchas gracias a ambas. Ha sido muy interesante y sobre todo enriquecedor ver que en nuestro país esté haciéndose esta clase de investigaciones y que se esté incorporando pues, herramientas terapéuticas diversas, y con mucho gusto vamos a establecer este convenio, esta colaboración con ustedes. Y pues siempre bienvenidas a LILEF. Y Muchas también gracias. gracias a María Lyson, que nos hizo favor de pasarnos su contacto. Y pues muy buenas noches a todos y a todas. Disculpen al inicio las fallas técnicas en la transmisión de YouTube, pero bueno, a partir de las 8:30 se pudo transmitir también por esta vía, y ahí lo pueden encontrar si lo quieren revisar alguna de la información que aquí se compartió. Y pues bueno, pues bonita noche a todos. Muchas gracias, Lourdes Nieto, Teseli Domínguez. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Bye.